Bien, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla? Es nuestro capítulo 1, propiedades físicas e índice de los suelos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Continuar, porque ya sabemos varias cosas cuyo contenido está en la pantalla, definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión, y sabemos mucho de fases del suelo. Si nosotros vemos esa fotografía, ahí entendemos que podemos distinguir todo lo que hemos visto. Que hemos visto, primero las definiciones, después de las definiciones, la forma, la textura, la estructura, la cohesión, el origen, los minerales, realmente todo entra ahí y de forma resumida, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, en esta otra fotografía podemos ver más suelos, no solo para entender que es uno, sino que son varios suelos y de diferentes colores, de diferentes orígenes. Y eso es lo único que muestra aquello. Todo lo que ya sabemos se aplica a definitivamente muchos suelos. Bien, entonces, con eso dicho, hemos llegado a las fases del suelo. Y ahí hemos definido el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, el índice de vacíos, el grado de saturación y la porosidad. ¿No? Eso nos ha quedado muy claro, cada cual su propia definición. El día de hoy ustedes la saben de memoria, pero quizá solo con respecto a las definiciones, en un momento llegamos al laboratorio, pero quizá tienen alguna pregunta, este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Adelante, por favor. Con respecto a lo dicho hasta ahora, todavía nos falta el laboratorio que vamos a ver en un momento. Pueden hacer cualquier pregunta. Bien. Después de eso hemos dicho, estas relaciones de peso tienen un laboratorio detrás. Por ejemplo, el contenido de humedad. Hemos dicho, si nosotros tomamos un recipiente como el que se encuentra ahí, le agregamos suelo, sacamos la masa, llevamos al horno, sacamos después al día siguiente y sacamos la masa que hay entre este momento y la diferencia es la masa de agua. Y entre este y el contenido y la lata es la masa de los sólidos. Entonces así tenemos el contenido de humedad. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a contenido de humedad? Muy bien. Luego tenemos este otro laboratorio, el peso unitario. Y con relación al peso unitario, el asunto es muy simple. Por definición, el peso unitario es el peso sobre el volumen. Estamos en buena situación si solo hablamos de la masa sobre el volumen. Y para aquello, la masa la obtenemos, por ejemplo, así, sabiendo el peso de un recipiente y calculando la masa de una balanza y sacando el volumen del recipiente. Medidas lineales directas nos permiten hallar la densidad y el peso unitario. Y hay otro método, es el método de inmersión. En este método de inmersión, simplemente nosotros tomamos un suelo y miren en la foto, lo que se ve es que este suelo no tiene un volumen definido, no podemos agarrar el calibrador
Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos la masa de este suelo, aquí está, ponemos este suelo a la balanza y tenemos directamente la masa. Si se usa un recipiente está perfecto, la mayoría de las veces se hace eso. El hecho de que vaya así es un concepto más que todo. Entonces está perfecto, sacamos la masa y esa es esta masa, ¿verdad? Y después de aquello, llenamos esto con parafina. Entonces aquí está el suelo con parafina y sacamos la masa. Entonces, como tenemos la masa aquí, tenemos la masa ahí, estamos hablando de que podemos saber la masa de parafina. Y si sabemos la densidad, entonces el asunto es simple. Conocemos entonces qué es la, el volumen de parafina. ¿Por qué cubrimos el suelo de parafina en este ensayo? Porque luego lo queremos meter al agua. Queremos, aquí está en azul, nuestro elemento, que puede estar en esta situación en un cierto tipo de balanza o en esta otra situación en otro tipo de balanza. Si yo miro esta balanza así tal cual y pongo algo encima, estoy en este caso, el recipiente con agua y ahí tengo yo la balanza, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en este otro caso, pues tengo una cuerda hacia arriba y tengo una balanza con brazos. Entonces, esa es básicamente la idea. Sea como sea el caso, yo conozco que este mi elemento tiene un peso. Evidentemente, este elemento aquí tiene un peso, ¿no? Si yo sé la masa, sé el peso. Y este peso, obviamente, tiene hacia el otro lado una fuerza equivalente. ¿Cuál es cuando está sumergido? El empuje más una fuerza F' o el empuje más la tensión que puede haber en la cuerda. Es exactamente lo mismo con otra nomenclatura. Bien. ¿Y cómo mido yo el empuje? En este tipo de balanza, el empuje es el que se ve aquí en la pantalla. Y en este otro tipo es el empuje es la diferencia entre el peso menos el peso sumergido, el que se ve en la cuerda. Sea como sea, yo puedo calcular el empuje y para la densidad del agua 1, el empuje es igual al volumen, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Por supuesto, esto requiere ciertos números y hay un ejercicio, pero en un momento llego al ejercicio. La pregunta ahora es con respecto al concepto del ensayo. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, ingeniero. Una pregunta. El ensayo que acabamos de ver, ¿lo podemos encontrar en Hashto o en normas de ACTM? En cualquiera. Incluso hay norma alemana DIN, hay la norma británica, hay el código europeo, uh, la, la norma boliviana de la ABC tiene el ensayo, la norma brasileña, en cualquiera está normado. El asunto de norma y más detalles de la norma no los estamos viendo, le estamos dejando en laboratorio. En nuestro curso simplemente estamos entendiendo el concepto general. Siempre hay detallitos de la norma. Voy a citar un ejemplo. Utilice 2 especímenes, 5, 3, cada vez que haga esto y saque un promedio. Esto no estamos viendo solo el concepto. ¿De acuerdo? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, ingeniero. Perfecto. Luego han escrito un par de cosas. Bien.
me piden la aclaración en qué pasa acá. Uno mira ahí y dice, tengo yo el suelo que no ha llegado al fondo, está definitivamente al medio del agua. ¿Por qué puede suceder que esté ahí estático? Porque el peso es igual a las fuerzas que hay a este lado. Una es el empuje. Empuje es un término que hemos llevado en física, la ley de Arquímedes, y ya la conocemos. Hoy día la aplicamos, no la definimos. Y por supuesto, este suelo está colgado de una cuerdita. Y esta cuerdita es parte de una balanza. Hay dos maneras. Una balanza de platos puede darnos esa cuerdita, o que debajo de esta balanza puede tener un gancho y por debajo ir colgado aquello. Sea como sea, yo puedo ver el valor de esta fuerza F'. Entonces, en la balanza, fuera del agua, mido P, estrictamente mido la masa y por eso es el peso. Y mido F', mido la balanza, la masa y por eso conozco F'. La diferencia es el valor de empuje que estoy calculando. Eso es con respecto a este primer término. Y con respecto al segundo término, simplemente tengo yo más claro, entonces me imagino un recipiente encima de esta misma balanza, encima, y en ese caso igual está el aire, igual hay un peso, igual hay un hilo colgando y hay una fuerza T, y son los mismos valores, ¿no? Porque es el mismo elemento, con una diferencia. Lo que yo estoy midiendo en la balanza no es F', lo que estoy midiendo en este caso, cuando la balanza se pone así, es el valor de empuje. Esa es básicamente la idea. Y ese empuje es el volumen. Entonces el volumen entra ahí. Entonces, para la persona que preguntó, ¿queda claro? Perfecto. Y después de eso viene la idea del laboratorio de gravedad específica. Entonces, ¿cómo hacemos ese laboratorio? Simplemente, primero, calibramos nuestro pignómetro. Entonces, uno ve el pignómetro aquí. Hemos llenado de agua y en ambos casos sacamos la masa. Entonces, tomamos el calibrador a la balanza, entonces conocemos la masa del pignómetro que vamos a usar. Luego llenamos con agua y conocemos la masa del pignómetro más el agua. Y ponemos nosotros un termómetro de modo que sabemos cuál es la temperatura. Entendemos que hay tablas que muestren la relación de densidad con agua, están en su texto, con la densidad del agua con la temperatura, por lo tanto, claramente podemos saber la masa que entra en el pignómetro a una cierta temperatura, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien. ¿Qué otra cosa nosotros sabemos? Que podemos variar la temperatura y cuando cambiemos la temperatura va a cambiar el valor aquí. Entonces, en estos tres primeros pasos, lo que realmente se hace y se dice es calibrar el pignómetro, ¿no? Esa es básicamente la idea. Lo que hacemos es calibrar el pignómetro. En otras palabras, conocemos cuál es la masa que entra al pignómetro a diferentes temperaturas. Y como conocemos la densidad, conocemos adicionalmente, esa es la clave, conocemos adicionalmente el volumen
del pignómetro a diferentes temperaturas. Ese es un primer paso. Este primer paso está claro para todos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué se hace ahora? Simplemente se llena nuestro pignómetro de suelo. Ese pignómetro, este de acá, se le pone suelo. ¿Cómo se le pone suelo? Con agua. Entonces se agarra una porción, se mezcla ese suelo y se hace una masa pastosa. Luego simplemente se lo pone a una mezcladora y se bate, si lleva el término, y luego se pone el suelo al pignómetro. Entonces eso está ahí. ¿Por qué hemos querido tener una masa pastosa? ¿Por qué hemos querido llenar de agua y batir? Por una simple razón, para que no haya sol. Ok, bien. Entonces tenemos la idea de que hemos puesto cierta cantidad de suelo que no conocemos y que hemos seguido un procedimiento. Vuelvo a decir, amasar el suelo, llevarlo a una situación en la que tenga agua con una espátula nada más agua, le aumento más agua con mi chisguete, fuera antes de poner aquí, luego mezclo aquello y minimizo la cantidad de aire que hay ahí y luego llega aquí. Y cuando llega aquí, simplemente le pongo una bomba de vacío ahí. Por ejemplo, puedo yo tapar eso y succiono. Entonces hago que eso, que el aire salga. Un tiempo, ¿no? Lo que hace rato decían, ¿qué norma? Cualquier norma da su tiempo, da la presión a la que debe llegar, lo que sea. Nosotros estamos viendo el concepto y se saca el aire. Luego se llena de agua hasta la parte superior y se pesa. Entonces, al pesar, tenemos la masa del pignómetro conocida, tenemos la masa del agua más el suelo. Eso es lo que nosotros tenemos hasta acá, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y sacamos la temperatura. Entonces, ¿por qué antes? ¿Por qué la densidad es importante para diferentes temperaturas? ¿Y qué hacemos después? Simplemente vaciamos el pignómetro con mucha calma, lo ponemos al horno y tenemos la masa del suelo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es muy simple. La gravedad específica de los sólidos, por definición, es el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Da lo mismo expresar en densidad, y eso es lo que viene aquí abajo. La densidad de los sólidos es la masa de los sólidos sobre el volumen de los sólidos sobre la densidad del agua. A esta temperatura es conocido el valor de densidad, entonces pongo eso ahí. De aquí, en ese proceso, he obtenido la masa de los sólidos. ¿Y cómo obtengo el volumen de los sólidos? Bueno, el volumen de los sólidos tiene que ver con saber la cantidad de agua que entra aquí a una temperatura, a la temperatura de ensayo, y saber la cantidad de agua que entra aquí. ¿Cómo sé la cantidad de agua que entra ahí? En mi calibración reviso y digo, ¿cuál ha sido la temperatura? Ejemplo, 15 grados. Entonces busco en 15 grados y digo, ya sé la cantidad de agua que entra ahí, tanto en volumen como en masa. Y por otro lado, vengo aquí y digo, ¿cuál es la cantidad de agua que entra ahí? Tengo la masa total, le resto la del pignómetro y le resto la del suelo que tengo, entonces ahí sé la cantidad de agua que hay aquí. Entonces, si sé la cantidad de agua que hay aquí, también sé el volumen de agua que hay ahí. ¿Por qué? Porque para cada temperatura hay una densidad dada y hay un volumen. La diferencia que hay aquí en masa es la cantidad de agua
que no ha entrado al pignómetro. Y la diferencia que haga en volumen, es también la otra opción, también es la cantidad de agua que no ha entrado. La haga en masa o en volumen, es lo mismo, es la cantidad de agua. Y la cantidad de agua que no ha entrado, queda claro que ha sido sustituida por los sólidos. Entonces, el volumen de sólidos termina siendo, para una temperatura dada, la diferencia entre este caso con este caso en cantidad de agua. Y ese es el volumen de los sólidos, eso da la gravedad específica en los sólidos. Como varía según la temperatura, se reporta 20 grados siempre y se hace el cambio con las tablas adecuadas. Ese es el proceso que debo conocer en laboratorio. Ese es un concepto, eso nunca me olvido, es un procedimiento en concepto que lo debo entender bien como ingeniero civil. Luego, detalles de cuántas veces se hace eso, detalles de qué equipo adicional al que se ve uno puede necesitar. Por supuesto que es parte de un ensayo, pero ese ya es el laboratorio mismo. Nosotros nos quedamos tranquilos y satisfechos entendiendo esto. Y posiblemente es una posibilidad a algunos de ustedes le toque alguna vez en la vida entrar a alguno de estos laboratorios y simplemente ver y encargarse de estos resultados. Bueno, hay más que leer. Pero como ingeniero civil ya tiene la base muy clara de qué cosas hacer. Muy bien. Entonces, en ese sentido, con respecto al procedimiento de gravedad específica en los sólidos, ¿desean hacer alguna pregunta? Muy bien. Tenemos ciertos problemas para todo esto que están en el texto. El problema 1.1, el problema 1.2 y el 1.3. El 1.1 con respecto a contenido de humedad, el 1.2 con respecto a peso unitario y el 1.3 con respecto a gravedad específica de los suelos. Y la mayoría de ustedes ya los ha resuelto. Quizá tengan alguna pregunta con relación a esta aplicación. Este es un muy buen momento. Yo tengo una pregunta, ingeniero, sobre el problema 1.2, cuando nos pide hallar la masa del peso unitario seco de la muestra. En ese caso, lo que tienes que hacer es entender la definición y dices, la definición de peso unitario seco es peso de los sólidos sobre volumen. Entonces, en lugar de poner el peso con agua, tienes que poner solo el peso de los sólidos. ¿Y cómo se calcula el peso de los sólidos? Uno tiene que saber las definiciones, la definición de contenido de humedad y la definición de masa total. Contenido de humedad es masa del agua sobre masa de los sólidos y masa total es masa de los sólidos más masa del agua. Esas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Como tú tienes el contenido de humedad del ensayo y tienes la masa total, ahí tienes las dos ecuaciones con dos incógnitas. De ahí sacas la masa de los sólidos y la masa del agua. Y la masa de los sólidos es la que entra a la definición. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, estamos listos y después de eso tomamos un modelo del volumen unitario de sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros volvemos a traer esto que es el aire, esto que es el agua y esto que es el sólido. Y decimos, como siempre, hay un volumen de sólidos, volumen de agua y un volumen de vacíos. Y en específico, nosotros decimos ahora, yo quiero que el volumen de sólidos sea 1. No porque el volumen de sólidos vaya a ser 1, un metro cúbico o algo así, sino
simplemente como un artificio matemático. Todo voy a comparar con respecto al volumen de sólidos. Eso es todo. Este es un modelo. Y si el volumen de sólidos es 1, entonces el volumen total inmediatamente veo, digo, es 1 más el volumen de vacíos, porque el volumen de sólidos es 1. Entonces, volumen de sólidos más volumen de vacíos, eso me queda 1. Al otro lado, lo propio, yo puedo jugar con cualquiera de esas cosas. Tengo aquí la masa de los sólidos, la masa del agua, y tengo definiciones también ya hechas. Por ejemplo, solo como ejemplo, una definición es la gravedad específica de los sólidos que anoto acá. Como definición, la gravedad específica de los sólidos, lo que acabo de ver, ya, pero no como definición misma, sino como ecuación elaborada. La ecuación que acabo de ver es masa de los sólidos sobre volumen de los sólidos dividido entre la densidad del agua. O puede expresarse como el peso de los sólidos y el peso unitario, es lo mismo. Bien, entonces si el volumen de sólidos es 1, entonces eso es 1 y me queda claro que la masa de los sólidos es Gs por ρ del agua. Entonces esto también en esta condición, pero solo como artificio matemático, resulta que es Gs por ρ del agua. Y además yo sé, es la otra ecuación que conozco, y hay un montón de definiciones, pero estoy poniendo algunas. Además yo sé que el contenido de humedad es la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos. Entonces la masa del agua, esta de acá, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Por lo tanto, si la masa de los sólidos es Gs por ρ del agua, esta masa del agua va a ser W, contenido de humedad, por Gs por ρ del agua. Entonces, lo único que estoy diciendo es que en este modelo de volumen unitario de sólidos, simplemente me permite hacer relaciones, ¿no? Este Gs, ρ del agua asociado con Ms, etc. Y si yo por simplemente utilizar la definición y escribo acá, y digo, bueno, ahora voy a escribir aquí la definición de contenido peso unitario, el peso dividido entre el volumen. Y este peso es la masa del agua más la masa de los sólidos. Aquí está la masa de los sólidos, o el peso, ¿no? Entonces aquí digo, excelente, los sólidos equivalen a Gs, y como estoy hablando de peso y no densidad, por gamma del agua, más lo del agua, contenido de humedad, eso de acá, por el mismo valor, Gs gamma del agua. Y dividido entre el volumen, y aquí yo tengo 1 más el volumen de vacíos, ese es el volumen. Y además, puedo yo, dentro de todas estas definiciones, decir que E es igual al volumen de sólidos. Es el volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos, y el volumen de sólidos es 1, artificio matemático. Entonces el volumen de vacíos es E, por lo tanto V es igual a 1 más E. Eso me queda claro acá. Muy bien. Entonces anoto 1 más E. Entonces miren qué interesante
acabo de hallar una relación del peso unitario del suelo con la gravedad específica, con el peso unitario del agua, con el contenido de humedad y con el índice vacíos. Puedo todavía factorizar eso y me sale 1 más contenido de humedad por GS gamma del agua sobre 1 más E. Y este modelo me ha permitido hacer relaciones, tener relaciones de peso y volumen. ¿De qué me sirve eso? Muchísimo. ¿Por qué? Porque yo mido las relaciones de peso y con ecuaciones de este estilo simplemente determino las relaciones de volumen. Entonces, hasta ahí, con esta idea de este modelo y qué puedo hacer, ¿tienen alguna pregunta de lo que ven en la pantalla? Muy bien. También puedo hacer el mismo modelo suponiendo que el suelo está saturado, que ese 100%, en otras palabras, que los vacíos, aquí está, que los vacíos estén llenos de agua, no haya nada de aire. En ese caso igual el volumen de sólidos es 1, igual tengo relaciones, no hay ningún problema. O también hay la opción no de que el volumen de sólidos sea 1, sino el volumen total sea 1. Ese se llama el modelo del volumen unitario total. Es lo mismo, es solo un artificio matemático. Ni el volumen de un suelo es 1, ni el volumen de sólidos es 1. Simplemente una vez que uno pone 1, hace relaciones entre el resto. Esas relaciones sirven para cualquier suelo. Eso es todo, ¿no? Esa es la clave aquí. Pero se dan las relaciones. Puedo hacer cualquier cosa, no hay problema. Y la clave está es que a partir de esas relaciones, yo puedo obtener la relación entre el peso unitario saturado con estos otros parámetros. Depende de la relación que haga. La que yo les acabo de mostrar está relacionada con esto. Yo he puesto definición de peso unitario húmedo, peso sobre volumen, y he entendido en mis relaciones lo que sale aquí. Entonces esto es como decir gamma, esto que está aquí arriba, gamma es igual a 1 más el contenido de humedad por GS gamma el agua sobre 1 más E. Entonces ustedes han entendido de dónde ha salido eso. Perfecto, entonces estoy diciendo que dependiendo cómo haga la relación y otras cosas, gamma es eso, pero gamma también puede en función de estos parámetros ser eso, o esto, o esto, o esto. Hay una relación directa entre los diferentes parámetros. En laboratorio yo obtengo 3, el contenido de humedad, la gravedad específica de los sólidos y el peso unitario. Y a partir de eso, por ejemplo, aquí yo puedo hallar E. Si he hallado E, entonces de esta otra puedo además hallar S, ¿no? Y así sucesivamente puedo aquí hallar N. Entonces estas son relaciones que me muestran la relación parámetros de gravedad con parámetros volumétricos. Y hay eso para el peso unitario, esa para el peso seco y para el peso saturado. Y está en su texto, es una tabla de una hoja o una hoja y media, ya no me acuerdo, que muestra aquello. No hay que saber de memoria, obviamente, son varias ecuaciones, simplemente uno sabe que existen y que de dónde salen y qué cosas relacionan. Esa es básicamente la idea. ¿Se acuerdan que les dije en alguna clase antes? Hay una relación, no es que una vez que haya un cierto arreglo, ciertos vacíos, cierta cantidad de agua, cierto peso en los sólidos, no es que uno puede ponerle cualquier valor de n o cualquier valor de e, hay una relación directa. Bueno, estas ecuaciones nos dan esas relaciones directas. Eso es todo. Y todas, obviamente,
con unos mismos datos dan, o sea, con el mismo valor de gamma, el mismo valor de contenido de humedad y de GS, uno obtiene un E, un N y un S. Y por supuesto puede ir al revés, matemáticamente. Si dice para tal porosidad cuál sería el peso, está excelente. Y no me olvido la definición de peso unitario saturado y lleno de agua, esté o no esté el suelo, yo puedo decir cuál es el peso unitario si el agua llena los vacíos. Húmedo, con cierto contenido de humedad, y seco, sin agua en los poros. Muy bien. Y aquí abajo una relación que no tiene el peso unitario, pero que es totalmente válida. S por E igual a W por G. Esa es otra relación de estas de peso y volumen. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas relaciones? Perfecto. Bien. Entonces, ahí aparece en su texto el ejemplo 1.4. Igual que cualquier otro ejercicio, y vuelvo a repetir, ustedes tienen la obligación de hacerlo, de participar activamente. Entonces, en cada uno de estos ejercicios, y ya vamos en el 1.4, ustedes deben agarrar su hoja en blanco, poner su nombre, poner la fecha y resolver el problema. Y eso les voy a pedir cualquier rato como muestra de que han estado estudiando y son activos en el curso. Es muy, muy importante la palabra activos en el curso, ¿no? Muy bien, entonces este ejemplo 4 dice, voy a tomar esta relación. Gamma D es E por S sobre gamma el agua 1 más E W. Demuestre, por favor, que esto es verdad. Entonces uno dice, voy a aceptar que el volumen de sólidos sea 1. Entonces, a partir de aquello, E, que es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, es el volumen de vacíos. S es aquello, gamma del agua es eso, y así sucesivamente. Y luego, pues, hago unas operaciones, porque la tomo así, de forma matemática, y con esa idea encuentro que esto es igual a lo de la derecha y queda demostrado. Punto, eso es todo. Es para que sepan que estas ecuaciones todas se pueden demostrar que son consistentes con estas definiciones. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Quizá mientras escriben o van pensando su pregunta. Hasta aquí tengo el resumen de todo lo que sé. Contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica de los sólidos con sus definiciones, índice de vacíos, grado de saturación y porosidad. Sé de memoria estas definiciones y además sé el procedimiento para hallar el contenido de humedad y hacer los cálculos, para hallar el peso unitario y hacer los cálculos, la gravedad específica y hacer los cálculos. Y acabo de aprender que hay una relación entre estos y estos de acá, y estos de abajo no se los mide en laboratorio, se obtienen de esas relaciones de peso-volumen. Y esas relaciones de peso-volumen, además me permite, por supuesto, suponiendo valores aquí, llegar a estos. Pero los que se miden son los 3 de arriba en laboratorio. Entonces ahí estamos con la tabla completa de la fase del suelo. Conceptos, laboratorio, definiciones, absolutamente todo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Pueden hacerla. Muy bien. ¿Qué nos falta? Aplicar esto. Entonces, a continuación, ¿cómo podemos aplicar esas relaciones de peso y volumen? Aparece el problema 1.5, el problema 1.6 y el problema 1.7. Veamos el 1.7, que está resuelto en su texto. El 1.7 dice lo siguiente. Se dispone de una muestra de 803 gramos con un contenido de humedad de 5
0.04% y gravedad específica de los sólidos de 2.87. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera ya hemos hecho ensayos, ya hemos sacado parte de la muestra y por eso sabemos que el contenido de humedad es 5.04% y por eso sabemos que la gravedad específica de los sólidos es 2.87 y tenemos 803 gramos de ese suelo. Bueno, dice que se desea colocar una parte de esta muestra en una caja de corte. ¿Qué es una caja de corte? Vamos a ver después. Ahora es simplemente una caja. Pero en lugar de solo decirle caja y que entendamos que estamos en laboratorio de suelo, le decimos una caja de corte con este volumen de 100.00 centímetros cúbicos con un grado de saturación de 85% y un índice de vacíos de 0.65. Es una condición que debemos cumplir. O sea, tenemos una muestra con unas características, con unas propiedades, y hay que usar ese suelo para hacer un ensayo. Y al hacer ese ensayo tiene que tener 100 centímetros cúbicos, 85% de grado de saturación y un índice de vacíos de 0.65. Se pide determinar la cantidad de suelo húmedo que hay que tomar de la muestra inicial y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a volver a leer, no hay ningún problema, igual está en su texto. Es lo que está aquí. Y este dibujo también está en su texto. Dice, si usted tiene esta cantidad de masa en laboratorio y dibujado así, no es que esté en un volumen dado, es simplemente una cantidad de suelo. Y esa masa es 803 gramos, la hemos pesado. Y el contenido de humedad es 5.04%. ¿Qué hay que hacer? Agarrar un pedazo de esta muestra y ponerla aquí, ponerla a un cierto volumen, a una caja de corte para hacer un ensayo. Ese volumen es 100 centímetros cúbicos con un índice de vacíos de 0.65 y un grado de saturación de 85%. ¿No? Eso queda claro, eso es lo que está acá. Y decimos, muy bien, ¿cuánto de suelo saco? ¿Entrarán los 803 gramos exactamente aquí? No sé, quizá falte, quizá sobre, no tengo idea, pero es mi trabajo el averiguar qué hacer, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, empiezo y digo, bueno, si quiero saber, empezaré viendo las condiciones aquí. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a esto. Y hasta lo digo una vez más. Especificación, volumen 100 centímetros cúbicos, índice de vacíos 0.65. Y yo sé que hay un montón de relaciones totalmente válidas. Yo sé que cuando se den ciertos casos, se van a asociar con otros. Y ahí empiezo a buscar. Esa es la palabra exacta. Empiezo a buscar en mi tabla. Y puedo buscar en mi tabla de peso saturado, en mi tabla de peso húmedo, en mi tabla de peso unitario seco. Y empiezo a ver qué relaciones hay, qué otras cosas conozco para estas condiciones a las que debo llegar. Y empiezo a ver, por ejemplo, el peso unitario seco. Y digo, para el peso unitario seco, la relación gamma sobre 1 más W, perfecto. Aquí GS, gamma el agua 1 más E, y así sucesivamente, algo con N, algo con el grado de saturación. Miro todo lo que pueda mirar.
Y encuentro aquí esta y digo, muy interesante porque ya tengo el índice de vacíos, ya tengo la gravedad específica de los sólidos, por supuesto que tengo el peso unitario del agua, por lo tanto lo que puedo calcular que ya está dado sin que conozca el número es el peso unitario seco del gamma D. Si voy a utilizar la densidad, porque estoy hablando de masas y no de pesos, entonces es lo mismo y queda aquí. Entonces aquí conozco el peso unitario seco, que es la gravedad específica de los sólidos, por el peso unitario del agua sobre 1 más E. Esa es básicamente la idea. Conozco esa relación, por lo tanto, si sustituyo el GS, que es dato de este problema, el E, tengo el peso unitario seco acá. Ese es un dato conocido. Entonces, calculo eso como un dato adicional. Todavía eso no quiere decir que haya la respuesta, eso solo quiere decir que puedo calcular. Y eso está aquí. Agarro esa ecuación y con estos datos pongo que Gs es 287, la densidad del agua es 1 en gramos por centímetro cúbico cuando hablamos de densidad, L es 0,65, entonces acabo de conocer que el ρD es 1,739 gramos por centímetro cúbico. Eso es todo. Entonces digo, excelente, ya conozco el peso unitario seco al que debo llegar. Está dado por estas condiciones. Y no entra eso todavía, está perfecto. Estoy hablando de peso unitario seco, está bien, no importa. Y ya veré cómo hago. Pero, ¿qué sé del peso unitario seco? Sé su definición, sé que es la masa de los sólidos sobre el volumen. Entonces, porque sé la definición del peso unitario seco, despejo la masa de los sólidos, el ρD multiplicado por el volumen, y esto es 1,739 por 100. Entonces, inmediatamente me sale que la masa de los sólidos que deben llegar aquí para cumplir con esta especificación es 173.90 gramos. Entonces digo, excelente, 173.90 gramos de sólidos que deben salir de aquí y debo poner acá. Entonces, si hago algún dibujo, eso solo quiere decir sacar un pedazo de ahí. Y estoy aprendiendo que ese pedazo tiene que tener 173.90 gramos. Y yo tengo 803, va a alcanzar. Entonces no hay problema. Ahora, sí hay un problema porque esto está mezclado con agua en una proporción 5.04% de contenido de humedad. Entonces, ¿será que yo puedo, conociendo el contenido de humedad y la masa de los sólidos, será que puedo hallar la masa del agua, por lo tanto, la masa total que debe haber aquí? Por supuesto que sí. Por supuesto. Es lo que hace rato preguntaban sobre peso unitario. Por un lado, y voy a escribir la ecuación clara aquí, por un lado, sé que la masa es la masa de los sólidos más la masa del agua. Y por otro lado, sé que el contenido de humedad es igual a la masa de agua dividido entre la masa de los sólidos. ¿Qué conozco acá? Voy a marcar en otro color. Acá conozco el contenido de humedad. También conozco la masa de los sólidos, la acabo de calcular. ¿Qué no conozco de estas dos ecuaciones? La masa total y la masa del agua. Entonces ahí están dos ecuaciones con dos incógnitas y despejo la masa y la masa del agua.
¿qué me está pidiendo en este momento? La masa total. De ahí, ese valor de estas dos ecuaciones sale 182.66. Pero también puedo utilizar esta misma gráfica, esta misma relación. Aquí me dice el peso unitario seco, ¿no?, de las tablas, solo que le he puesto aquí cerca para no moverme mucho en todas las presentaciones. Este es el peso unitario seco. Y también la densidad. Y finalmente, como el volumen es el mismo, también podría yo decir de esta ecuación, que es equivalente a los conceptos y la que les acabo de mostrar, la masa seca es la masa total sobre 1 más el contenido de humedad, ¿no? O sea, masa seca igual a la masa total, porque el volumen es el mismo en ambos. Entonces, esta ecuación también puede decir la masa de los sólidos es la masa total dividido entre 1 más el contenido. Esta relación es masa igual a masa de los sólidos por 1 más W. ¿Por qué? Porque gamma D es masa de los sólidos sobre volumen y gamma es masa total entre volumen. O sea, cuando estoy no en rho, en rho y no en gamma, ¿no? Entonces, en este ejercicio está puesto así. La masa es 1 más W por ms, que es o estas ecuaciones o la anterior es lo mismo. No importa cómo se llegue. Y con esa operación sale 182.66. Entonces es muy claro que debo agarrar cualquier instrumento para sacar el suelo de ahí y debo sacar 182.66 gramos que debo llenar exactamente aquí, los 100 centímetros cúbicos, asunto de laboratorio, ahora estamos con los conceptos, y cuando llene eso con esa cantidad, va a cumplir ¿qué condición? Que el índice vacío será 0,65 y que llene esos 100 centímetros cúbicos, ¿verdad? Va a cumplir con esa condición. Bien, entonces ya he hecho una primera parte. Entonces vuelvo al enunciado y me decía el enunciado. Se pide determinar la cantidad de suelo húmedo que hay que tomar de la muestra inicial. Eso es lo que acabamos de ver. Y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. Entonces entiendo que he puesto ahí suelo con una cantidad de agua, la he calculado, ¿no? Entiendo que hay una cantidad de agua que ha llegado aquí, es esta de acá. Si tengo la masa total y tengo la masa de los sólidos, sé cuál es la cantidad de agua que hay ahí, pero esa cantidad de agua deben asegurarme que ese sea el 85%. Muy difícilmente por coincidencia he traído la cantidad de agua para que ese sea 85%. Entonces, de ahí viene la pregunta de si es que debo quitar o añadir agua y cuánto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando otra vez la misma idea. Debo cumplir, aquí está, debo cumplir con el volumen acá, con el grado de saturación y todo esto que está aquí. Entonces yo ya sé, porque acabo de traer 173.90 de sólidos, sé que eso involucra unos 73.9 gramos centímetro cúbico de densidad seca, sé que G es 2,87 y sé que el grado de saturación es 85%. Entonces digo, excelente, que involucra aquello, que hay otra vez una relación con estas cosas conocidas, pero ahora quiero relacionarlo con el grado de saturación. Entonces busco en mi tabla, aquí he sacado solo un pedazo,
Pero he visto que hay varias ecuaciones y busco qué hay, qué relaciones hay. Y encuentro una aquí. Aquí hay una con porosidad, no me interesa. Esa ya he usado. Entonces miro aquí y digo, tiene aquí el grado de saturación. Ah, esta me interesa. El peso unitario seco relacionado con el grado de saturación. G es el contenido de humedad que vaya a tener y todo aquello. Entonces digo, esta es la ecuación clave. Entonces la paso aquí y la anoto. Rho D, porque quiero en función de Rho, no de gamma. Rho D es igual a GS por Rho del agua sobre 1 más contenido de humedad GS sobre S. Copiado esta ecuación de mi formulario. Y ahí puedo dejarla así, sus calculadoras les permiten eso, pero para entender la idea, digo, si esta es una relación conocida en este momento con este grado de saturación, lo que me interesa es saber la cantidad de agua para cumplir con este grado de saturación. Eso es lo que quiero saber. Sé que puedo traer tal cantidad de agua que he calculado, pero me interesa lo que debe tener. Es condición del problema. Entonces, de ahí viene que hago las operaciones aquí. Esto solo quiere decir esto, multiplicar por aquello. Y luego esto simplemente es restar el Rho D al otro lado, despejar el contenido de humedad y el contenido de humedad que entra aquí para cumplir con el grado de saturación. Y todo esto es S por GS Rho del agua menos Rho D sobre Rho de GS. Este es el contenido de humedad que tiene que haber aquí para cumplir con estas condiciones. Ahí me dice S es 85%, GS es 287, el por 1 de Rho del agua menos el Rho de 1,739 dividido entre 1,739 por 2,87. Entonces este contenido de humedad final es 19.26%. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que con esta ecuación yo he podido saber el contenido de humedad que debe haber ahí para cumplir estas condiciones. 19.26%. ¿Cuál era el contenido de humedad que había? 5.04. Entonces digo, entonces el asunto es muy fácil. Definición de contenido de humedad, masa de agua sobre masa de los sólidos. Diferencia de contenido de humedad, matemáticas, delta masa de agua sobre masa de los sólidos. Entonces el cambio de agua que debe haber es el delta W por la masa de los sólidos. El delta W es 19.26 menos 5.04 entre 100 para quitarle el porcentaje por 173.90 que es la masa de los sólidos. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué cambio de contenido de agua debe haber? 24.73 positivo. Debo añadir a lo que ya había, al suelo que estoy trayendo, 24.73 gramos. Y cuando meta con eso aquí, va a cumplir la condición de Rho D, está bien, lo que involucra E. Y adicionalmente va a cumplir ahora la condición de saturación. Esa es la idea, esa es la manera en la que puedo yo manejar todo esto. Por supuesto, esa es una forma de ver el asunto. Si yo he encontrado otra ecuación que valga, está muy bien. Pero con respecto a esto, lo que está en su texto, este ejercicio, este concepto, lo hablado, ahora sí, desean hacer alguna pregunta, háganla con toda confianza. Bien. Perfecto. Entonces, con eso dicho, ya sabemos mucho más cosas. Recordemos lo que sabemos. Las definiciones, el origen del suelo y ciclo de la roca, la composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión, y con eso hemos dicho todo sobre las fases del suelo. Una pequeña aclaración. Los otros problemas, estos que están acá,
hemos hablado del 1.7, hay el 1.5 y el 1.6. Cuando se pregunta, uno no cae en la misma ecuación. Esta ecuación era porque estos eran los datos del problema. ρd igual a gs que está aquí, ¿no? Por los datos del problema y qué se quiere acá, uno puede caer a otra ecuación. A esa o una de gamma saturado, lo que sea. La clave es entender que hay relaciones conocidas ahí para cumplir las condiciones. El anterior semestre les he dado este problema y ¿qué ha sucedido? Eso es normal, siempre es sabido, pero muy acentuado el anterior semestre. Es que en lugar de buscar una ecuación así con E, realmente marcan y en sus formularios, en sus textos, dicen la ecuación que se utiliza es esta. Entonces marcan esta. Porque los otros problemas en muchos exámenes llegan a esa ecuación y listo. Y todo mecánico, todo mecánico. Y al ir mecánicamente, pues no llegan a los mismos resultados y simplemente les sale mal porque no han entendido y no han visto la forma de pensar estos problemas. Especialmente por eso he dicho, no tengo que exigirles que estén en todas las clases para que vean cómo es y no piensen que es averiguar solo qué ecuación utilizar cuando venga un problema en el examen, incluso la marquen y digan, esta es la ecuación que hay que utilizar y listo. No, y digan, no, yo lo hago mejor porque ya el 2020 no se necesita hacer eso. Mi calculadora basta, utiliza esto. ¿No? Hay que entender los conceptos, entonces, verla de esa manera. Hay que entender eso de ahí. Y por eso están acá y por eso tienen que hacer preguntas y por eso ahora tienen que ir a su casa y trabajar en estos 3 problemas y entenderlos bien. Resolver en hoja aparte y el siguiente lunes, mañana no tenemos clases. ¿Por qué? Porque voy a tomar mesa de examen. Entonces ustedes tranquilos, los veo el lunes y el lunes preguntan cualquier cosa. Como concepto y no mecánicamente de agarrar una ecuación, sino de una idea de cómo manejar las cosas. Con eso dicho, vuelvo a decir, ¿tienen alguna pregunta? Bien, ¿estamos tranquilos? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, concluyamos acá. Tengan buen fin de semana. Hasta el siguiente lunes.